Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando este programa de Con el hilo de Ariadna, que paradójicamente hoy no hay presentaciones rimbombantes, podríamos hacerlas, pero ya estamos, ya sabemos que Sebastián es una manifestación, que yo soy todo lo que dice, todos los epítetos y epíctetos que me espeta, que me arroga. El principio de Epicteto. ¿No? Substine, Como el que abstine. decía, lo supieron los sordos, alumnos de Pitágoras. Retruécanos y emblema, ¿cómo decía? Acertijos, retruécanos y emblema, de Baltasar Gracián. Pero estamos citando a Borges, así que les damos la bienvenida, hoy lo vamos a anunciar, al último programa de Con el hilo de Ariadna del ciclo 2021. Por supuesto que, tal como la última página y todo lo que ya saben, vamos a continuar el año que viene con este programa que, como siempre decimos, nos permite tener algunas claves, algunas pistas, algunos atajos para no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología con mayúscula. Así que, Sebastián, te saludo como corresponde. ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, bien. Un poco, con sentimientos encontrados, porque todo fin de ciclo implica un balance, implica de pronto, estar ausente por un tiempo, pero también muy contento con las repercusiones y, como siempre decimos, con el alcance que ha tenido este programa, y yo me permito hacer la pequeña introducción para comentar, ¿no? el periplo que tuvo este ciclo, que lo hacemos de a dos, ya es una marca totalmente registrada. Allá promediando el año 2020, cuando... ¿Te acordás todo el lío de la...? Todo esto empezó con un proyecto de podcast, ¿no? Sebastián me decía, tenemos que hacer algo de mitología, y como es un tema realmente amplio, arduo, interesante, profundo, con muchas derivas, habíamos dicho, hagamos un podcast, pero como ninguno de los dos en ese momento tenía los conocimientos ni los medios técnicos para hacer algo remotamente, es verdad, y de alguna manera hacer lo mismo que hacíamos con la última página, de la última página, hacerlo por Zoom. Ya estábamos bastante cansados del sistema Zoom, del audio, de la conexión. Que dábamos clases del mismo modo, un horror. Entonces dijimos, hagamos lo siguiente. Intentamos grabar el podcast, fracasó con todo éxito, porque nosotros tenemos un timing. Nos han destacado muchísimo el manejo que tenemos de nuestra relación de muchísimos, más de 10 años de amistad y de tropelías, ¿no? Hechas en muchos lugares. Entonces, de embelecos, claro. Entonces, Sebastián me dice, mira, hagamos una cosa, hagamos uno y uno, que fue, obviamente, el formato original de Con el hilo de Ariadna. Sebastián hizo el primer programa, 10 minutos, 15, haciendo la introducción, la presentación, el objetivo, y luego fuimos segmentando con diversas temáticas, eventualmente alguna mitología en particular, un tema, etcétera, etcétera, hasta que, después de que retornó la normalidad, entre comillas, o la nueva normalidad, dijimos, costaba cada vez más hacerlo en soledad, no sé si creo que te pasó lo mismo. Yo dejé de hacerlo. Sí, era muy difícil, después era un tema trasladar el material en crudo, porque si bien, como siempre decimos, usamos un teléfono celular para grabar este programa, que es el mío, para mí era más fácil, porque tenía el dispositivo a mano, pasaba el video a la computadora, pero en tu caso era venir, grabar, mandármelo, era todo un incordio, hasta que un día dijimos, hagamos una cosa, una sorpresa, nos juntamos a fin de año pasado y hacemos un programa dúo, y dijimos, hagamos el programa de a dos, y que cuando nos juntemos sea sobre mitología greco-romana, o mitología clásica. Después, por supuesto, con el engranaje ya funcionando, dijimos, hagamos lo que sea, mitología. Y aquí estamos, ¿sí? Obviamente parece la última página, pero saben que los jueves, cada tanto, si no hay un recreo, tenemos este programa que nos da muchísimo placer. En verdad. Y además responde a algo que hablábamos el otro día mientras veníamos del profesorado, a un momento de nuestro, por lo menos del mío, Sebastián ya lo encontró mucho antes, por supuesto, en el que entendimos, creo yo, no entendimos, sino que se produjo el Satori, ¿no? Es decir, se habla mucho de mitología, se habla mucho del mito, y allá por el 2012, ya estamos por cumplir 10 años, Sebastián publicó un hermoso libro que se llama El fulgor mítico,
que va a ser reeditado por Sofía Casa Editorial, versión aumentada y revisada y aumentada en el año que viene. Aumentada seguro. Este año 2022 va a ser el primer decenio del Fulgor Mítico, va a tener su edición definitiva, tal vez, o posiblemente la nueva edición de esta idea del mito. Entonces, en ese libro, Sebastián, recordarás muy bien, porque lo escribiste, por supuesto, hay una serie de principios, por supuesto, muy metodológicos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la mitología? ¿Qué es el mito? Un poco ponernos en tema, pero hay 2 o 3 definiciones que son medulares para entender nuestra posición, o sea, nuestra mirada, nuestro punto de vista en torno de la mitología y sobre todo del mito. El mito como elemento o como relato o como forma trascendente de traducir un mundo que al ser humano se le hace incomprensible. Siempre me encanta esa definición que tenés, Sebastián, allí, ¿no? El mito es metáfora y metonimia de lo inextricable. En tanto que metáfora es una traslación de sentido y en tanto que metonimia es una parte de un todo más significativo. Exacto. De lo inextricable. No terminamos nunca. Ahí, de alguna manera, entrevemos, digamos. Entrevemos, atisbamos una mirada posible del mito. Pero me gustaría que vos también propusieras, por supuesto lo escribiste vos al libro, entonces este programa va a ser una especie de balance y de puesta a tiro de algunas cuestiones, ¿no? Que si bien ya las hemos dicho, es necesario repetir. Yo creo que sí, sobre todo porque, muchas veces nos piden que tratemos un mito, y lo estamos haciendo. Habrán visto que en los últimos programas, por ejemplo, nos ocupamos voy de atrás, ¿no? Desde atrás. Hécate, las deidades femeninas, los tengo anotados todos. Sí, Sebastián, es muy prolijo para la producción. Tengo el número de programa y todo. Sí. Heracles, nos ocupamos de la Eneida, de Numa Pompilio, estoy hablando específicamente de Salmoxis, nos ocupamos de Antígona, de Odín, estoy hablando de mitos, no específicamente, de Apolo, de Prometeo, de Gilgamesh, pero también quisimos ver las cosmovisiones, vimos la celta, vimos la japonesa, vimos la mitología de la India, estuvimos hablando, son introducciones, yo entiendo, algunos dicen, comentan y está muy bien que lo hagan, van a continuar con esto, sí, desde luego. Lo que ocurre es que hemos abierto muchos campos y, por ejemplo, mitología de la India, es enorme. Desde luego que nos vamos a ocupar, pero es enorme. Pero aquí quiero hacer una alusión respecto a lo que dice Diego, está muy bien. Sobre mitología, miren, tanto Diego como yo tenemos una biblioteca bastante profusa del tema. O sea, acá estoy mirando porque en aquel sector de la biblioteca hay estantes y estantes de mitología, de distintas mitologías. Y por acá también. Sí, exactamente. Son 1, 2, 3, 4, sí, hay 8 anaqueles. Yo diría que un tercio de mi biblioteca está ligada a las tradiciones y a la mitología, ¿no? Después lo demás es literatura en general. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos enfoques y yo creo que todos son enriquecedores. Hay algunos que no comparto, pero los tengo y los he leído. Las miradas antropológicas, las miradas sociológicas, las miradas filosóficas, las miradas políticas, las miradas económicas, las miradas desde el punto de vista de lo historiográfico, en fin. Pero nosotros hemos querido, en muchos casos, hacer una lectura desde lo simbólico, es decir, desde el símbolo. Un poco siendo consecuentes y coherentes con lo que sostenemos en el programa en la última página. Cuando el texto lo da, ¿no es cierto? Cuando, en este caso, la mitología, obviamente. Pero fíjense ustedes que eso nos ha llevado justamente a una interpretación no solo de mitos, sino de cosmogonías, que en muchos casos es dedicar un programa para ver otro aspecto. Por eso ustedes habrán visto que no nos dedicamos muchas veces a nombrar a mitólogos que forman parte del lugar común, ¿no es cierto? Hemos citado a otros mitólogos, o hemos trabajado con autores que no son mitólogos, pero que trabajan con la mitología, como Roberto Calazo, por poner por caso. O hemos trabajado también directamente con literatura, con literatura. Es decir, cuando trabajamos con Sófocles, por ejemplo. No hemos sido un mitólogo en ese caso. Con Homero. Claro, con Homero. ¿Sí? Con Virgilio. Con poetas, claro, Virgilio, cómo no,
por Dios, con Ovidio, ¿no? En ese caso podemos decir son mitógrafos. Bien, bueno, en fin. Ahora, uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta con la mitología es que es el relato más antiguo de la historia de la humanidad y que se encuentra en todas las culturas, ¿sí? Si bien nosotros hemos hecho hincapié en la mitología grecolatina, a ver por qué, porque nos encontramos con un público que tiene un conocimiento más cercano. Vaya esto a la educación, sí, obviamente, a la imposición, por supuesto. Y de alguna manera queremos acercarlos. Eso no nos impidió trabajar con la mitología, por ejemplo, japonesa, maya o india, o australiana, ¿sí? Que lo hacemos. Sino que lo que queremos es acercar para que ustedes después puedan hacer, si se quiere, una analogía entre los elementos comunes del mito. Con esto va nuestra mirada en torno de aquello que es yo siempre digo esta palabra, esta frase, el humus creador de todo lo que forma parte de la literatura. Y que hoy en día uno podría decir está en la literatura fantástica. ¿Sí? La literatura fantástica ha sido una vuelta de tuerca en torno de aquello que la mitología pudo hacer y sigue haciendo, con sus máscaras, por supuesto, en nuestro tiempo. Es decir, la operación está operando, no es algo especulativo, es operativo, está operando de manera consciente o inconsciente en muchísimos autores. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, puedo encontrar la operación mítica en un cuento de Cortázar, en un cuento de Borges, en una novela de Michel Tournier, en una novela de Dostoyevsky, en una novela de un autor francés X, el que fuera, de un italiano, del que ustedes quieran. Hemos hablado muchísimas veces de distintos autores. Ahora no me vienen a la memoria muchos más, pero el hecho fundamental es que está allí y vuelve a repetirse. Y como digo siempre, es un atractivo enorme para el lector el hecho de que se encuentre ese elemento. Es decir, uno puede decir que ahí roza lo clásico, vuelve a lo clásico, ¿no? Es decir, no es necesario, aunque sí es fundamental, el hecho de remitirse al clásico. ¿Qué quiero decir? Para la formación cultural y para la formación trascendental de un ser humano es importantísimo leer a Sófocles. Sí. Digo uno nada más, ¿no? Y toda la lista que ustedes saben. Pero en un buen autor lo voy a encontrar, como estos que he nombrado contemporáneos. En Dostoyevsky lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos eso está operando, sigue operando, y es lo que hace que uno diga, ¿qué tiene este texto qué? ¿Qué tiene este texto que me atrae? No hay algo más atractivo que el mito como relato para todo público, ágrafo o culto. Eso lo hemos comprobado con Diego miles de veces. Sí, totalmente. Y en la literatura fantástica, e incluyo en ella la literatura de terror, por supuesto, e incluyo en ella a Stephen King, por poner por caso, totalmente, ¿no? Eso. El eso, claro, exacto, el it, ¿no? Que está ahí perfectamente, es un elemento que ha venido enmascarado desde la tradición mítica, que es el horror vacui de los antiguos, sino nuestro horror personal, que el gran Edgar Allan Poe descubrió como nadie, ¿sí? Y que luego Chesterton convirtió en elemento metafísico en muchos de sus cuentos, que convirtió en muchos casos en policial Agatha Christie, que convirtió en policial o en un texto muy particular, muy genial, Patricia Highsmith. ¿Sí? Es decir, Simenón, exactamente, que hicieron posible justamente los elementos que siguen operando, ¿no? Por hablar de la literatura, no me voy a meter en otras artes porque no me corresponde. Y que incluso convirtieron los grandes poetas simbolistas en elementos claves. Ni hablemos de Drácula, de quien aquí tenemos una persona que sabe del tema, ni hablemos de Frankenstein. ¿Sí? Hoy
Diego, te nombraba, perdón que haga el paréntesis, pero te nombraba, y la voy a nombrar directamente, los clásicos con J.A., con Juana, ¿no? Programa que realmente invito a ver, búsquenla, los clásicos con J.A. Y él decía, en el programa que estaba escuchando, tiene unos meses ya, decía, porque estas autorcitas, ella lo dijo en femenino, yo lo repito así, yo diría autorcitos porque incluyo hombres, mujeres y no me importa el género, no tengo problema en ese sentido, que están siendo premiados y demás y que no tienen ninguna importancia, escúchenla a ella y no me juzguen primero a mí, vean lo que dice. Y fundamentalmente yo coincidía tanto con esto, porque en cierto modo lo que hoy se opera como una literatura es una literatura de cordel que se va a perder absolutamente. Porque la literatura más incómoda es la que realiza Stephen King, cuando nos pone monstruos en escena. Es la que realizan los autores que están trabajando desde un limes, como bien dice Diego Ángel. siempre, ¿no? Lo dice Ángel, en realidad. Lo dice Ángel, lo dice el querido Ángel Faret, ¿no? Ahora, lo otro no es literatura. No. Sí, por supuesto. Pero para retomar, cuando tenemos el sustrato mítico, cuando está el humus mítico, la planta crece de una manera notable, ¿sí? Y no es necesario que se llame Edipo en Galicia la obra, ¿me explico? No es necesario. Ni es necesario que se arranquen los ojos, ni ninguna de esas cosas, ¿sí? Hay una serie de mitologemas, como diría el gran Karkerenji, Karkerenji, gran mitólogo, si bien digo, húngaro, ¿no? Lo explico por si alguno no lo conoce. Por ahí en ciertas universidades no lo conocen. Teléfono para Soledad Kerenji. Claro. Hay gente que por ahí da teoría literaria y no conoce a Kerenji. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien. O sea, si me quedé en el degré cero, o sea, en el grado cero, ¿sí? o en la imbecilidad del lector cero, como me dijo el otro día un colega. ¿Qué lector es cero? Lector cero, no sé, un niño de un año será, que no leyó nada. No sé, un lector porque nadie vacío. es lector cero. De hecho, desde Humberto Eco se entiende que no hay lector cero. No le respondí porque, bueno, ¿qué va a ser? Es la nueva jerga posmoderna. La idea es, justamente, que ese humus ya está. Así no haya leído, ya lo tiene, ya lo trae, lo traemos con el ADN. Por eso todo lo que tiene un sustrato mítico, y por eso hemos dedicado un programa a la mitología, es el elemento fundante de la literatura. Como poesía, como narrativa, como teatro, todo. Es la literatura absoluta. Y ahí hacemos el empalme. Adelante, Diego. Con nuestro querido, amadísimo, lo tenemos aquí, por supuesto, San Roberto Calazo. Ojalá lo podamos canonizar, no sé. Totalmente. Bueno, nuestra iglesia lo canoniza. Exactamente. Cuando allá por el 2018 empezó la última página, lo hemos dicho más de una vez, no hace falta repetir la anécdota, empezamos con Calazo, sí. ¿no? Después Calazo fue como un bajo continuo, ¿no? Un bajo continuo. Qué bueno, un bajo continuo. Sí, estaba Calazo ahí diciendo, muchachos. Cuando falleció, hace unos meses, y le dedicamos un programa homenaje, entre varios que se hicieron, creo que el nuestro está bastante bien, y quienes nos conocen desde la primera hora saben que Calazo es el padre fundador de la última página y de alguna manera de nuestro modo de leer desde el otro lado, desde los otros, ¿no? Es uno de los otros. Es uno de los otros. El último gran otro. Entonces, cuando falleció Calazo, puse a consumir de alguna manera rabiosamente todo lo que podía encontrar en YouTube, en internet, más allá de lo que uno puede leer de Calazo, ¿no? Que por suerte está casi todo traducido al castellano. Difícil de conseguir, pero... Entonces Calazo tiene dos frases que las hemos citado esas frases, que son... que son el primo mito es el mundo stesso, ¿no? El primer mito es el mundo mismo, el mundo en sí mismo, y en una charla que daba en un colegio secundario de Italia, año 1996, en un liceo. Sí, en un liceo con un grupo de estudiantes que, bueno, otrora, ¿no? Entonces decía esto, ¿no? El primo mito è il mondo stesso, il mito è una forma della conoscenza, el mito es una forma de conocimiento y el mito atravesa tutto verticalmente, ¿no? Por supuesto que allí tenemos que hablar del axis mundi, del eje vertical, ¿no? De Mircea Eliade en Lo sagrado y lo profano, que justamente responde a este principio
que Ilíade expone muy bien, en contraposición a lo que plantea Rudolf Otto en lo sagrado, ¿no? Es decir, lo sagrado opera de manera vertical, por eso la forma de recuperar esa operación vertical es justamente construir, ¿no? Emplazar ciertos monumentos o ciertos símbolos, volvemos a la idea de símbolo, verticales, los túmulos, el tótem, el árbol, la montaña. Exacto. Entonces cuando Calazo plantea esto y nos arenga, directa o indirectamente, a revisar el concepto de mito, nos pone justamente en un lugar que es anterior o que es originario o que es, digamos, lo que se ha querido correr y tapar desde la revolución industrial a esta parte. Sí, desde el advenimiento de la modernidad, como decimos cuando siempre, se oscureció todo, a ¿no? esta parte, ¿no? Que muy bien, volvemos a Ángel Fareta, otro, que está otro de los grandes otros. Y Ángel va a nuestro afecto, como siempre, nuestro reconocimiento. Uno de los grandes otros. Uno de los grandes otros. Argentino, por cierto. Ángel viene hace 40 años trabajando con una teoría estética, sí, filosófica, en la que el mito es fundamental. Entonces, digo que Ángel lo ha expuesto tan bien y con tanta claridad, esto de que, bueno, hacia el otoño de la Edad Media, ¿no? El famoso movimiento de los datos tradicionales en diáspora, ¿no? Que se empieza como ¿por qué están en diáspora? Porque hay una operación, por supuesto, de ciertos intereses del enemigo, que vienen a querer obturar, tapar, correr, cerrar, terminar, pulverizar una visión del mundo que era armónica o que era concomitante con esto que nosotros hemos titulado, ¿no? Cuando los dioses habitaban la tierra. Bueno, los dioses nos han abandonado, chao, se fueron. Atheos. Y yo tengo una idea, quizás nada novedosa, pero lo pensaba en estos días, en función de algo que empecé a escribir, que está tomando forma, que por supuesto la década del 60, ¿sí? La década del 60, 1962, 63, no solamente con el Concilio Vaticano II, no solamente con el Mayo francés, no solamente con el Flower Power del hippismo y todo lo que ya sabemos de los años 60, es el último gran embate, ¿sí? El último gran golpe que se le da a esta visión, porque es a partir de allí, Sebastián, que empieza a consolidarse y a cristalizarse una mirada posmoderna del mundo. Sí, señor, estoy de acuerdo. Es a partir de los años 60 que en nuestra disciplina, que además de ser la literatura, es la lingüística, porque no lo hemos, creo que lo hemos dicho una vez o dos o tres, pero Sebastián y yo, paradójicamente, no damos literatura en el profesorado, no estamos en el área de literatura, somos de lingüística. De lingüística. En el Mariano Acosta somos profesores del área dura. Sebastián da sintaxis, historia de la cultura, ¿no? Y en mi caso personal doy lingüística aplicada, sintaxis, la otra cátedra, y los talleres de lectoescritura, etc. No pueden escaparse del sintaxis. No se pueden escapar, están rodeados. Están rodeados. Y es increíble, no increíble, pero digo, es llamativo ver cómo el estructuralismo y el postestructuralismo y todas las teorías que ustedes puedan rastrear, y me permito hacer aquí un pequeño excurso teórico, elijan cualquier teoría lingüística de los 60, 70 a esta parte, quitando a Chomsky, por supuesto, que es un outsider, pero elijan a Mac Halliday, elijan a Emil van Benist, elijan a Thuy van Dijk, elijan a Bakhtin, elijan a cualquier lingüista, Herbert Orequion y todos los franceses, y todos parten del concepto de la enunciación, ¿no? El aparato formal de la enunciación, qué sé yo. Y el apotegma fundamental es el discurso, el lenguaje, la comunicación es hic et nunc, aquí y ahora, ¿no? Entonces uno piensa que eso implica una construcción espacio-temporal, como bien dice la teoría de la enunciación, una coordenada temporoespacial, que nos ubica en un aquí, en una hora, inmediato, coyuntural, en una presentificación continua, en un devenir inacible del ya. Claro. Y en una hora temporal. Totalmente quitado del pasado. ¿Y qué hay antes? Y para quienes somos personas de fe, ¿qué hay después? Entonces yo me pregunto, y de alguna manera esto que estoy escribiendo va por esa línea. Muy bien. Digo, ¿no es acaso una necesidad perentoria replantearnos que no se puede pensar una manifestación como es la mitología
y por decantación y por efecto de transitividad, la literatura ya poética, ya dramática, ya narrativa, ¿no es perentorio repreguntarse o replantearse si el aquí y el ahora no es insuficiente? Si digo, el estructuralismo con Levi-Strauss, Strauss en realidad, Levi-Strauss, porque es austríaco el apellido, ¿no es acaso un intento por querer? Digo, ojo, no es que el estructuralismo de Levi-Strauss es lo peor del mundo. Lo peor son los estructuralistas, ¿no? Es como dice, no es la semilla, sino los brotes. Como decía Valderrama, los sicilianos. Claro, obviamente, no eso es el problema. Digo, si el estructuralismo viene a reconfigurar la idea de arquetipo bajo el esquema de la estructura, y bueno, me parece que la estructura es algo justamente, es aquí y ahora, es horizontal, pero el mito es vertical, como dijo el querido Roberto Calazo. Y en esa verticalidad, en ese axis mundi, hay un antes, un allí, un hilo tempore, y hay un después. Totalmente. A posteriori. Aparte de pensar, Diego, pensemos desde el punto de vista estructural del lenguaje, la arbitrariedad. Totalmente. Es decir, la arbitrariedad de por sí genera un conflicto en torno de la relación significado-significante que ha sido invertida sobre la base de un significante que es generativo desde el punto de vista de esa postura. Con lo cual se vacía del significado. Damos un paso y estamos en el vacío del significado. Sí. O sea, no es el horror vacui de los antiguos, sino el vaciamiento de significación, que es totalmente, me permito decirlo así, antiplatónico. Bueno, iba para ese lado, ¿no? Y que tiene que ver, Diego, y con esto te doy el pie, pero charla, por favor. El otro día lo hablaba por WhatsApp con el querido Pablo Davoli, a quien le mando un enorme saludo. Va a haber un programa con los muchachos, con Davoli y con Carena, a principios del año que viene, para quienes nos han escrito de manera muy afectuosa. Nos hemos contactado hace muy poco. Y muy enjundiosa. Y muy enjundiosa, como diría el querido doctor Pablo Davoli. El doctor Davoli. Respecto del platonismo, miren de qué son nuestros WhatsApp, ¿no? Y yo le comentaba, le digo, a mí, Pablo, me molesta sobremanera que se hable del idealismo platónico, cuando en realidad el platonismo es realista. Carajo de Platón. Claro. Es decir, estamos hablando del realismo. Platón habla de la realidad. No hay un concepto de un idealismo enfermo. Es tal como es aquí como es allá. Ahí va. Y ahora retomo lo que decía Diego. Sicut erat in terram et in celis. Exactamente. In caelis. Totalmente. Por eso es especular, espejo. Especulamos, reflejamos. ¿Sí? Ahora bien, voy a lo que decía Diego y retomo porque es muy buena la idea. No por nada, y me voy a poner lingüístico. Disculpen que hagamos está bien, es una despedida, ¿no? Discurso, pero bueno, no podemos tampoco desmunirnos de nuestro oficio. Sí, va a ser un whiskycito, profesor. Usted está con el vaso vacío, yo tengo, El querido Jorge Ferro, perdón, otra me dijo el otro día, no soporto ver botellas vacías. Totalmente. Entonces, yo no soporto ver vasos vacíos. Totalmente. Claro, por favor. Diego hablaba de algo de la lingüística. Sí, cómo no. Le pongo un poquito de agua para abrir el whisky. Esto es como el Satori, ¿vieron? Hay que ponerle como dijo muy bien el otro día el profesor me lo dijo. Dice, hay que ponerle agua para que se... Bien, volviendo. El profesor anunciaba, Diego decía algo interesante que era lo de la enunciación y demás. Diego, pensalo también, te tiro esta idea para ir por ahí, humilde, totalmente, porque no he leído tu texto todavía, pero no por nada, y desde un punto de vista posmoderno, se ha muerto el uso del futuro y se empobreció el pasado. Sí, totalmente. Es decir, todo lo decimos en presente. Voy a ir, y cuando hablamos del pasado, ocurrió, llevó. Es muy difícil encontrar a personas que usen los 5 pretéritos que tenemos en castellano y los 2 futuros que tenemos en castellano en el modo indicativo. Nada más, no es algo, por favor. Porque si me paro en el mundo hipotético, o sea, en el mundo de la literatura, me encuentro con mayores problemas todavía. ¿Qué quiero decir? Que eso también revela el uso
revela un empobrecimiento. Mirá. Y voy, una cosa más, No, Diego, por y te favor, dejo. Me está sacando... Muchos alumnos, como soy profesor de griego desde hace muchos años, a pesar de ciertos regentes de la provincia de Buenos Aires, que nombran profesores de griego sin tener título de profesor de griego, he encontrado con lo siguiente. Muchísimos alumnos me dicen, profesor, dice, ¿cómo puede ser que esta gente tuviese ese sistema de declinaciones y demás que es tan complicado para nosotros? Toma, Diego, ¿querés armar un poquito? Sí, no, dame este. Bien. Llamado Entonces, a la solidaridad que vamos a hacer después. perfecto. Perdón, le digo yo, es al revés. Lo estás mirando desde nuestro oscurecimiento. Es que eran más inteligentes que nosotros. Porque si en el antiguo griego, en el latín, en las lenguas germánicas, en las lenguas eslavas y en las lenguas del indoeuropeo existía el sistema de declinaciones, quiere decir que su visión era enormemente inteligente del mundo y no necesitaban de las muletas que necesitamos nosotros, que son las benditas preposiciones, contracciones y demás, para construir un mundo que termina por ser confuso y que el gran Chomsky aclaró a partir del caso abstracto. Claro, el caso sigue funcionando. Perdón por esta disquisición un tanto erudita en torno al lenguaje, no es mi intención. A ver, si están aquí, si llegaron a este momento del video y si llegaron a este momento del programa, es porque realmente nos tienen aprecio y nos bancan, como decimos acá en Argentina. Pero yo no puedo pensar la mitología sin el lenguaje. Lo hemos discutido. ¿Te acordás una noche de copas? Fue una noche de copas. Cuando era tu ayudante. Sí. Conmigo. No puede ser, yo jamás he tomado de nada. De copas y de picada. Nunca he tomado nada. Nunca he tomado nada y nunca la volveré a hacer. Salud. Digo, en una noche de muy bien, no se deja el vaso. Post clase, hablábamos, la pregunta era, ¿qué es primero? Le preguntaba yo a Sebastián. Yo era un Nobel estudiante de griego, y era ayudante de cátedra, tenía unos 20 largos, 20 y pico. Decía, ¿pero qué es primero, Sebastián? ¿El mito o la poesía? ¿Te acordás de esa charla? Y es una pregunta difícil de responder. De alguna manera la poesía es el canal de esta manifestación, ¿no? es una concomitancia. Entonces, no hay poesía sin mito, no hay mito sin poesía. Es un contubernio, ¿no? Es una cosa casi... Es un contubernio. Es linda palabra, contubernio. Entonces, digo, no podemos pensar nuestro oficio ni como profesores de literatura, ni como amantes del mito y de la mitología, sin ser atravesados por el lenguaje, como dice Heidegger. El lenguaje nos atraviesa, el lenguaje nos antecede y nos va a seguir, digamos, superando a posteriori. ¿Nos abandonará cuándo? Por eso nuestra inquina en torno de la idea del lenguaje inclusivo. Tema para otro programa, para otro recreo, lo que quiera. Lenguaje no. En todo caso hablemos de habla incluyente. Si quieren ponerse taxativos y técnicos. Digo, el lenguaje y todas sus dimensiones y todas sus manifestaciones, que ya están pensadas desde Platón, el crátilo de Platón, por ejemplo, son de alguna manera inherentes a nuestro oficio de lectores y de pensadores de estos temas. Por eso hacemos estas disquisiciones o estos devaneos, no sé qué, en torno de la lingüística. Porque la lingüística ha sido también muy golpeada a partir, insisto, de los años 60, fundamentalmente. Yo creo que a partir de la década del 60 y de toda esa transformación cultural, la lingüística ha sufrido una serie de ataques y de vaciamientos de significación que derivan luego en decir que la comunicación es la función del lenguaje. O sea, la única función que tiene el lenguaje es comunicar, ¿no? Entonces el pobre Roman Jakobson, que se pasó muchos años pensando una teoría para explicar el concepto del lenguaje poético, termina revolcándose en la tumba porque todos los profesores de comunicación, las carreras de comunicación, siguen utilizando el esquema de la comunicación, entre comillas, de Roman Jakobson para justificar la idea de que el lenguaje es comunicación. Bla. No, es otra cosa. Después viene Torrecchione a decir que qué sé yo qué, bueno, no importa. Por lo menos lo mejoró un poco. Lo mejoró, lo amplió, hizo entrar la dimensión psíquica. Sí, muy bueno. Es interesante el esquema. La visión del mundo. Digo, por eso pensaba en el aquí y en el ahora. El mito no es aquí y ahora. El mito no está sucediendo ahora, el mito ya sucedió. Y ni lo tempore. Y ni lo tempore.
Por eso cuando los dioses habitaban la tierra. Eso es lo que me motiva a pensar mi concepto, y lo arrojo aquí, el título, la movilización total del espíritu y del ser. Hay una pequeña modificación. ¿Por qué? Tomando, por supuesto, un juego de títulos, ¿no? La movilización total de Teilhard de Chardin. No, la movilización total es del alemán. Del alemán. ¡Ay, Dios! Ya va a venir. Bueno, la movilización total de Ernest Junger. Y la huelga general del espíritu de Teilhard de Chardin. Independientemente de que la banda de Bellavista no sea muy tilardiana, digo, lo que dice Teilhard de Chardin en el fenómeno humano, va a llegar un momento en el que ya conozcamos todo, ¿no? Ya no va a haber misterio. Y va a haber un punto, una encrucijada. Hay una puerta que se abre, lo dice muy bien también Ángel Fareta. Dice, decidiremos cruzar o no esa puerta. Si la cruzamos, dice, entonces se declarará la huelga general del espíritu. Claro. Y tomando la idea de Junger en la movilización total, en torno de la Primera Guerra Mundial, digo, la movilización de la tecnificación total de la guerra. Exactamente. ¿No? Porque la Primera Guerra todavía se peleaba en las primeras batallas a caballo, los caballeros fueron a morir a la guerra. Ya la Segunda Guerra Mundial fue, ¿no?, la bomba nuclear y tal. Entonces yo pienso de cuál es la movilización total del espíritu. El mito. El mito es esa primera movilización total del espíritu que busca reubicarnos no en el aquí y en el ahora, sino en el allí del iro tempore y en el después de la trascendencia. Verticalmente, la horizontalidad es la inmanencia, la verticalidad es la trascendencia. Exactamente. Y cuando son necesarias las dos. Cuando Clásico con J. Juana, cuyo apellido desconocemos, dice estas autorcitas, dice, ¿no? Estos autores, obviamente, creo humildemente que está pensando en sintonía con esto de estos autorcitos de la transversalidad. Bueno, otra palabra de la modernidad, Diego, ¿no? La transversalidad. No hace falta, claro, no hace falta más que ver de quiénes se ocupa. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Homero. Los grandes, claro. De Mestre, etc. Digo, me parece fundamental reivindicar una mirada mítica, y acá hago un disclaimer, como se dice en internet, ¿no? Como una defensa, como una apología. Últimamente hemos leído algunos comentarios con cierto grado no digo de tendenciosidad, pero sí como diciendo, bueno, parece ser que Ortega, en mi caso puntual lo digo, cualquier texto que no hable de la trascendencia y de lo mítico, de lo simbólico, no es literatura. No. Lean el catálogo de la última página. Por favor. Van a darse cuenta de que hemos hablado, pero mira, Diego, de cantidad de autores, de autoras, de textos. Como los últimos. Nos hemos ocupado, por ejemplo, de Saki. Saki, no hay trascendencia. No hay trascendencia en nuestra. A mí me encanta Saki. Saki es un cuentista de la gran siete. De la hostia. De la hostia. Exactamente. Nos hemos ocupado de Georges Perec. Que es un enorme, y a quien yo quiero está su retrato acá. Totalmente, digo. A ver. Para ajustar un poco, para hacer un ajuste de cuentas, con Sebastián tenemos un gran proyecto, que como siempre está ahí, ¿no? Dando vueltas, en torno de la mitología y la literatura, pero no, como bien dijiste, el mitologema. El mitologema. Y vamos a pensar en autores que no son necesariamente simbólicos, trascendentes, pero como bien dijiste, Sebastián, hay algo que es inevitable. Cuando el mito opera, a veces no nos damos cuenta. Generalmente no nos damos cuenta porque es como dijiste alguna vez, el ADN del ser humano. Sí. Esa es nuestra visión del mundo mítico o del señor. mito. Valga decir que, miren, a raíz de todo esto y de los comentarios y demás, y esto que voy a decir no lo sabe ni Diego, lo estoy anunciando acá, tomé la decisión de escribir un texto que voy a empezar, todavía no lo he empezado, en torno de un posible método de análisis. Bueno, no es teoría literaria. No. Sino más bien, yo la llamo una estética, ¿no? En torno de una tradición que tiene que ver con
fundamentalmente los niveles, las dimensiones de la lectura. Yo planteo, como plantea Dante, o sea, en realidad nosotros, como dice Ángel, y en eso respeto al maestro de Florencia, la idea de que las 4 dimensiones, y las voy a adecuar porque hay cosas que son propias de nuestro tiempo que tal vez no entren. Litera docet. Litera gesta docet, quid creat alegoría, moralis quod agas, quod tendas anagogia. Bueno, eso adecuarlo. Ahora bien, justamente las 2 primeras, es una teoría que estoy planteando, ¿no? Las 2 primeras, la literal y la alegórica, son parte de un tipo de literatura que se queda ahí. Valiosa y no valiosa. Punto. Mucho de lo que nos ocupamos es eso. Es literatura literal y alegórica. Como dice Fernando. Ahora. Se murió de literalidad. Exactamente. Ahora, cuando planteo una lectura desde el punto de vista ético, no moral, yo voy a usar la palabra ético, porque lo moral ya sé a dónde va. Mira, Entonces, la moral me ha hecho cada... Claro, voy a ir hacia lo ético. Y anagógica, que yo la voy a llamar simbólica, para que sea más clara. Cuando la literatura pasa eso, cuando una obra pasa eso, que cumple los 4 niveles, bueno, las 4 dimensiones, evidentemente estamos ante una obra que rompe los modelos, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, el Quijote. El Quijote puede ser leído de las 4 maneras. ¿Sí? El Quijote nos revela fundamentalmente una historia, sí, muy bien. Una lectura desde el punto de vista alegórico, sí, desde luego. Hay una ideología. Yo voy a hablar de ideología en la alegoría. Ideología es esto. Me pongo unas anteojeras y miro el mundo. Las ideologías nacieron en el siglo XVIII-XIX. ¿Está bien? O sea que tratar de imponerle a un texto anterior una ideología es un error de naturaleza. Pero bueno, vamos a tratar de condescender con. Luego, la tercera lectura, lo ético, es decir, el planteo de la lucha del bien y el mal, presente. Y ahí viene la cuarta. Bueno, ¿cuánto que hay de eso? Lo simbólico. Lo simbólico es operativo en tanto hace una trascendencia. Es decir, el texto es trascendente desde el punto de vista de un mundo superior, en tanto realmente puede demostrar una dimensión superior. No lo voy a hacer con un clásico. Mejor dicho, lo voy a hacer con un clásico, pero con nuestros clásicos. Lo voy a hacer con alguien cercano en el tiempo, justamente para demostrar que sigue operando. ¿Sí? Y una cosita más, y te dejo, Diego. No. Nunca somos lectores cero. Nunca. Eso sería pensar, como los empiristas, que somos una tabula rasa. La tabula rasa. Yo no prologaría un libro como lector cero, jamás, porque no soy un lector cero. Tengo detrás de mí, luego de todo adverbio va una preposición, sí. Detrás de mí tengo fundamentalmente una historia de lectura. Tendría que ser un nene de 1 año, 2 años para decir, y no sé tampoco, ¿sí? Una dimensión cero. Lamento por las personas que, entregadas a esa estructura, dan sus obras para que las prologuen personas que se prestan a hacerse lectores cero. Nunca. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la palabra prólogo es una palabra griega y que no nace con la comedia, nace con la tragedia. ¿Sí? Esto lo digo porque, en algún sentido, cuando se habla, cuando se escribe, hay que ir a la fuente. ¿Sí? Nunca se va a Wikipedia. Un poquito de agua puede ser. Sí. Estamos muy contentos. No puedo hacer ninguna adenda a lo que dijo Sebastián porque fue clarísimo, fue medular en su defensa y en su apología. Los dos sabemos a qué nos referimos, no importa. Pero bueno, simplemente vaya nuestra gratitud
para quienes nos están mirando. Mi gratitud para con vos, Sebastián, que allá por el 2010 me invitaste muy generosa y amablemente a formar parte de tu cátedra de griego, y ahí conocí la tradición mítica de verdad, en serio. Agradecemos a los lectores, a los suscriptores silenciosos. No vamos a hacer lo mismo que hicimos el lunes porque ya está. Nombrar a todos. No, porque nos quedamos sin nombrar a mucha gente, pero saben que leemos todo. Lo bueno, lo malo, lo regular, lo intermedio. Yo voy a decir gracias, Pierre Grimal. Gracias Mircea Eliade, Karl Kerenci, Rudolf Otto. Joseph Campbell. Gracias, Roberto Calazo. Bah. Gracias, Roberto Calazo. Está. Gracias, Cecil Boura. Gracias, Alvin Lesky. Y ahí sigo. Y ahí me embalo y empiezo con... Señor, no nombró a Carlos Frido Müller. No nombré al otro, Vilamovich Merlendorf, señora. Aparte, otra cosa, y acá vamos a permitirnos un pequeño... Totalmente. Algo que me dice Sebastián siempre, y acá hacemos un poquito de... No se nos escapa la tortuga. Adelante. Ya sé. ¿Por qué siempre leemos, señor, autores que escribían en Leipzig, en Alemania, año 1932, 33... ¿Qué estaba pasando? ¿Esa gente qué estaba haciendo en Alemania en el 31, en el 33? ¿Se venía el mundo abajo? Bueno, yo voy a dar una respuesta antes de que ustedes piensen lo peor. Yo creo que fue un recurso. Fue una forma de evadir. Una forma de evadirse. Exactamente. Como nos pasa a muchos, no es que esta gente levantase el brazo, sino que el colectivo así, sino al contrario, eran gente con la tradición, con la mejor tradición. Entonces, ¿qué era lo que les permitía? Y bueno, vuelvo a la ciudad interior, como dijo Platón, ¿no? Vuelvo al origen. Exactamente. El otro día lo conversaba muy bien con el doctor Davoli y realmente uno encuentra la enorme suciedad que del mundo tradicional se hizo en torno de las ideologías. Es que esto es preideológico, ese es el problema. Totalmente. Preideológico. Yo sé que hay pensadores tradicionales que de alguna manera dijeron, bueno, frente a lo que viene, yo me aferro a esto, me aferro acá, me aferro allá, me aferro a un lado o a otro, porque hay de ambos lados. ¿Sí? Yo prefiero realmente entender que no, soy un premoderno en ese sentido, que las ideologías son un constructo absolutamente negativo. ¿Sí? Estoy hablando de una sociedad previa, una sociedad en la que las cosas... Alexis de Tocqueville, en un libro que espero traducir, ¿sí? Muy bien. L'Ancien Régime et la Révolution, está traducido, pero yo lo quiero traducir porque... Retraducir. Exactamente. Plantea justamente... El hombre que escribió el mayor libro sobre la democracia en el siglo XIX, dice, ojo con lo que se piensa del antiguo régimen. Esto va en respuesta a un suscriptor que nos dijo, hablan de José de Maistre, pero Tocqueville escribía mejor. Que bueno, paciencia, ya vamos a cargarnos. Yo leí Tocqueville, la democracia en América, lo voy a decir así directamente, ahí está en mi biblioteca, si quiere lo bajo, y el antiguo régimen... Hablemos con la Constitución sobre la mesa, no se discute de política si no está la Constitución sobre la mesa. Exactamente. Y tengan en cuenta que en este sentido los invito a ver el último programa de La Brújula, ¿sí? En torno de... Mirá vos cómo se nos escapó la tortuga. De Thomas Hobbes. Sí, porque La Brújula. No estamos tan preparados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de la comunicación como lo están los dos muchachos. Lucas Calena y Pablo Davoli, que somos grandes deudores. Totalmente. Valga decir porque allí el doctor Davoli hace un análisis específico y notable en torno de la mirada contractualista y por ende del enorme engaño del Leviatán, demoníaco, ¿sí? En torno del Estado absoluto. Vivimos un Estado absoluto. Yo sé que les encanta disfrutar de sus libertades y demás, y nos encanta disfrutar de nuestras ciertas libertades y demás. Individuales. Pero exactamente, pero si el ser humano está solo como individuo frente a la máquina monstruosa del Estado, y no hay instituciones
por llamarlas de una manera moderna, yo me atrevería a decir gremios que nos permitan la consideración de la tradición y fundamentalmente la unión con principios de maestro-discípulo, las cosas se complican enormemente. No sé. Voy a cerrar con una frase personal. Estos son los momentos de mayor felicidad para nosotros. Sin lugar a dudas. Este espacio, llegaron acá, gracias por estar allí. Obviamente nos despedimos con todo y vamos a empezar el 2022 con todo. Con la última página, vamos a retomar con el hilo de Ariadna, va a volver el querido Pablo Gizara. Sí, estuvimos con Pablo el sábado. Y vamos a tener colaboraciones de los grandes Guillermito Massa, amigos, Guillermo, la gente de Banda Sonora, la gente faretiana, la gente de Bellavista, Jorge Ferro, los muchachos de La Brújula, en fin. El doctor Fraschini. El doctor Fraschini. Que se está preparando con... Que entró por la puerta grande, ¿no? Paul Valéry. Gracias por este año y medio de acompañamiento. Sebastián, a vos gracias. A vos. Por muchas cosas. Y seguimos leyendo. Y seguimos pensando, sobre todo, ¿no? Exactamente. Así que tengan... Voy a brindar con agua, una cosa porque se nos acabó el combustible. Llamado a la solidaridad. Si algún suscriptor de la última página consigue tabaco Exeter, sí, Exeter, porque no tenemos presupuesto para otra cosa. No, y aparte, qué malos que son los tabacos nacionales. Vamos a hacer una cosa, perdón, fábrica. Argento es una porquería. Digo, si pueden enviarnos algún tipo de vamos a tener que fumar habanos. Sí, en fin. Salud, Sebastián. Maestro. Sursum corda. Sursum Cheers. corda. Y que tengan el mejor cierre de año, felices fiestas, no importa si son creyentes o no, pero que sea un cierre de etapa y una apertura a una vida nueva. Salud y Sebastián, ¿cómo es que decís siempre? Adiós. Gracias. Gracias.